Amén, amén, amén. Buenas tardes, hermanos, amigos que nos ven, que no son miembros de nuestra congregación, pero que son seguidores de esta instrucción que damos a través de este medio. Tengan todos buena tarde. Damos gracias al Señor Dios eterno, a nuestro Padre, por el privilegio que tenemos de estar en su presencia. Vamos a disponer nuestro corazón para instruirnos en la Escritura, pero antes de eso le voy a suplicar, hermano, que por favor incline su rostro, que cierre sus ojos y que podamos pedir perdón, podamos ponernos a cuentas, reconciliarnos con Dios. Amén. Por favor, incline su rostro, usted que ya está ahí, incline su rostro, cierre sus ojos y vamos a orar. Amén. Padre, esta tarde estamos delante de tu presencia, humillados, clamando misericordia y oportuno socorro. Disculpen, hermanos, estábamos con un problema de audio, pero ya estamos al aire. Oramos en el nombre de Jesucristo, Padre, clamando misericordia, pidiéndote perdón, Padre, porque muchas veces nos separamos de ti con nuestra conducta, con nuestras actitudes, y muchas veces nos pasa inadvertido, Dios eterno, que únicamente estando irreprensibles, estando en un estado de limpieza en nuestra alma, podemos venir hasta tu presencia, Padre. Esta tarde te pedimos perdón por todas nuestras conductas, por todas nuestras palabras, por todo aquello, Padre, que de alguna u otra manera nos aleja y nos separa de ti. Sabemos que tenemos un abogado que intercede por nosotros y que también dejaste tu espíritu para que constantemente cada día nos redarguya, cada día nos haga sentirnos incómodos por nuestra conducta. Entonces, Padre, no tenemos otra alternativa más que humillarnos, reconociendo nuestra condición y pidiéndote perdón, Padre. Y reconociendo que si a alguien hemos humillado, algún hermano, algún familiar, algún miembro de nuestra congregación, a cualquiera, Padre, tengamos el carácter y la disposición para acercarnos a pedir perdón, independientemente de que nosotros o no hayamos sido nosotros los responsables. Pedimos perdón por nuestra conducta y danos, Padre, esta tarde la guianza de tu Espíritu, la instrucción a través de tu Espíritu para poder transmitir, Padre, lo que tú has puesto en nuestro corazón. Todo te lo suplicamos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén, amén. Fíjense, hermanos, que estaba pensando hoy en la mañana que es difícil para nosotros cuando queremos caminar esta senda, cuando queremos, hermano, recorrer este peregrinaje solos por nuestra cuenta. Es difícil porque estaba pensando yo, posiblemente hayan más, pero estaba pensando que, fíjese, hermano, que nosotros enfrentamos dos batallas. Y le voy a suplicar que por favor vamos al capítulo 6 de Efesios. Vamos a ver una batalla. Capítulo 6 de Efesios. Posiblemente hayan más, pero yo he encontrado dos batallas que tienen un respaldo escritural para afirmar lo que digo. Miremos esta primera. Miremos Efesios capítulo 6, verso 10. Vamos a leer del verso 10 en adelante. Dice, mire la recomendación, el consejo apostólico. Dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Mire el verso 11, dice,
vístanse de toda la armadura de Dios, estamos en la RB 60, para que puedan estar firmes, oiga, contra las acechanzas del diablo. 6:10 de Efesios. Verso 11. Mire pues, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Verso 11. Vamos al verso siguiente, el 12. Oiga el 12, pues dice Reina Valera 60. Porque no tenemos lucha. Mire pues, hay acechanzas del diablo. Pero ahora dice el verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Estoy leyendo el 6:12 de Reina Valera 60. Mire pues, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bueno, dice el verso 12, porque no tenemos lucha. Una lucha es una batalla contra carne y sangre. La lucha, la batalla nuestra es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes, oiga, contra huestes espirituales. Este es un mundo espiritual, es un mundo espiritual. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Celestes no es que hay regiones amarillas y regiones azules. Las regiones celestes hablando del cielo. Le voy a leer el mismo verso, pero esto no va a aparecer en la pantalla porque no tenemos la traducción. En la Biblia Arcas Fernández. Oiga cómo dice el verso 12. Dice, porque no estamos luchando contra hombres de carne y hueso. Porque alguien pudo haber pensado, yo le dije que tenemos dos batallas. Y uno puede decir, pero yo tengo batalla con mi vecino, con mi mujer, con mi esposo. No, mire pues. Dice, porque no estamos luchando contra hombres de carne y hueso, sino contra las potencias invisibles que dominan este mundo de tiniebla, contra las fuerzas espirituales del mal, habitantes de un mundo supraterreno, un mundo que está por encima de lo terrenal. Le voy a leer el mismo verso en la Biblia Bover Cantera. Creo que esa versión tampoco la tenemos ahí. Dice que no es nuestra lucha contra carne y sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los poderes mundanales de las tinieblas de este siglo, contra los huestes. Oye, esto quiero que lo remarquemos, hermano. La lucha es contra huestes espirituales de maldad que andan, esa palabra andan la vamos a ver más adelante, en las regiones aéreas. Entonces, ¿dónde están? En los aires. Miremos el mismo verso, pero es que esta versión, bueno, esta creo que sí aparece por ahí una Biblia que dice Brit Shadashah. Dice, oiga, el mismo verso 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Bueno, esa es la primera batalla. La batalla es de índole espiritual contra espíritus de la tiniebla que se mueven en los aires. Esa es la primera batalla. Bueno, quiero que miremos algo más, porque hay otra batalla, hermano. Vamos a ir, ahora regresemos a la RB 60. Aquí decía, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, contra humanos, contra seres de carne y hueso. Porque usted pudo haber pensado, pero yo tengo un gran problema, tengo un gran conflicto, tengo batalla con mi mujer. Pero no es ella, es el espíritu que se mueve que la influye a ella. Es un ente espiritual que la influye a ella y que lo influye a usted, que me influye a mí. Miremos el otro verso, pues. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, verso 11. Aquí está la otra batalla. Mire, pues, dice el apóstol Pedro,
Recuerde, hermano, que como usted es discípulo y es escudriñador, ¿verdad? Si usted solo se sienta a oír y poner amén para que el pastor sepa que ahí estuvo y usted está conectado a su celular y usted anda por allá, pues yo entiendo, no se preocupe, ya no me molesta eso. Al final todos nos vamos a presentar ante el tribunal de Cristo y los que se esmeraron, los que se aplicaron, los que se dispusieron, van a ser aprobados y van a pasar a la presencia de Dios, y los otros pues van a tener que pasar serios problemas. Miremos el 1 Pedro 2:11. Oiga esto que está hablando el apóstol Pedro. 1 Pedro 2:11 dice: amados, yo les ruego, como a extranjeros y peregrinos. ¿Qué es usted, hermano? ¿Qué es usted, hermano? Aquí en el mundo terrenal. Es un extranjero en el mundo terrenal. Entre lo que se ve, usted es un extranjero y usted es un peregrino. Mire, hermano, yo no sé si usted ha estado alguna vez de extranjero en algún país, pero los que hemos estado, pues sabemos lo que es que a usted lo miren raro, ¿verdad? Aunque usted esté en El Salvador o esté en Honduras, a usted lo van a ver diferente. Tiene características diferentes. Hermano, mire, sin ir muy lejos, con ir usted a otro pueblo que no es su pueblo, a usted lo van a ver raro. Lo van a ver diferente. Usted tiene otras costumbres sociales, otras costumbres culturales, otras costumbres familiares, otras costumbres por aquí, otras costumbres por allá. Entonces, nosotros en este mundo que se ve, somos extranjeros y somos peregrinos. ¿Por qué le digo esto? Porque usted, hermano, es un ente, es una criatura espiritual. Los hombres naturales de carne y hueso son engendrados de carne y sangre, son el resultado de la unión sexual entre dos seres de sexos opuestos, es decir, un hombre y una mujer. Pero su usted espiritual es fruto de que la palabra, de que Dios, a través de la semilla de él, Dios, a través del semen de él, que es la palabra, engendró en usted una nueva criatura. Entonces, usted, aunque este cuerpo físico es el estuche que transporta al ser espiritual, ese ser espiritual, hermano, es un extranjero y un peregrino. Entonces, mire, pues dice: les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan. Tal vez valdría la pena que miráramos, no ahorita, mejor, que me voy a entretener mucho, que se abstengan de los deseos carnales, oiga, que batallan contra el alma. Hay una lucha, hay una batalla contra huestes espirituales, contra seres espirituales de maldad en las regiones celestes que se mueven en los ambientes. Pero hay otra batalla, hermano, contra los deseos carnales, que van a presentarle batalla a el alma. Recuerde que la función del espíritu es convertir esa alma. Le voy a leer el mismo verso en la Biblia Arcas Fernández. Dice: queridos hermanos, ustedes son gente de paso en tierra extraña. Por eso os exhorto a que se abstengan, oiga, de las desordenadas apetencias humanas que le hacen guerra al espíritu. Esta versión dice, habla de guerra. La Reina Valera 60 habla de batalla. Efesios, que vimos allá en el capítulo 6, verso 12, habla de lucha. Entonces mire pues, hermano, en una batalla, en una lucha, en una guerra, solo hay dos bandos. Solo hay dos bandos. Los vencedores y los vencidos. No hay término medio. Solo hay vencedores y hay vencidos. Amén. Ahora mire pues, hermano,
dijimos que hay una batalla, espero darme a entender, hermano, espero darme a entender. Hay una batalla contra seres espirituales en los aires, que se encargan de influir al hombre carnal. Con el hombre espiritual no pueden, pero porque el hombre espiritual está revestido de la palabra. Regresemos a ver por qué no pueden regresemos a Efesios 6. ¿Por qué no pueden? Regresemos a Efesios 6. Estábamos en el verso 12, ¿se recuerda? Ya le mencioné la batalla que tenemos contra las pasiones, contra las apetencias desordenadas humanas que hacen guerra contra nuestro espíritu. Mire el 6:11, mire lo que dice. Miremos el 10. Por lo demás, hermanos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Luego dice el verso 11, vístanse, mire pues, vístanse, 6:11 de Efesios, de toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esos seres espirituales del verso 12, que son los delegados del diablo, hermano, para influir su conducta, para influir su caminar, hermano, no van a poder tener acceso, no van a prevalecer, no van a ganar la batalla contra el Hijo de Dios, que está fortalecido en el Señor y que está vestido de toda la armadura. Vamos al verso 12, ya lo leímos. Mire el verso 13. Dice, por lo tanto, tomad no es de tomar por la boca, tomad toda la armadura de Dios. Es decir, hermano, dice, no mucho me gusta la palabra, pero mire lo que dice ese mismo verso en la Biblia, en la 6:13, miremoslo en la Biblia Kadosh. Dice, así que cojan, así que agarren, así que echen mano de todo instrumento de guerra que Yahweh provee. Entonces, mire, pues, la armadura de Dios, allá dice tomad toda la armadura de Dios, no es una armadura que usted va a hacerse. ¿Me estoy dando a entender? No es una armadura que yo voy a hacer mi casco, yo voy a hacer mi espada, yo voy a hacer mis zapatos. Es una armadura que ya Dios fabricó. Yo lo que tengo que hacer es echar mano de él. Este verso es claro, dice, así que cojan todo instrumento de guerra que Yahweh provee. ¿Quién lo provee? Yahweh lo provee, para que cuando venga el día malo puedan ser capaces de resistir, y cuando la batalla esté ganada todavía estén firmes. Espero estarme dando a entender. Por lo tanto, lo voy a seguir leyendo en la Biblia Kadosh, verso 14. Estén firmes. Mire pues, dice, tengan el cinto de la verdad abrochado alrededor de su cintura. Pónganse el pectoral de justicia y usen en sus pies la buena voluntad de las buenas noticias. Recuérdense que esas buenas noticias es, hermano, el evangelio de la paz, dice la Reina Valera 60. Sigamos leyendo. Siempre, verso 16, siempre, mire pues, el cristiano que no va a ser afectado, que va a salir vencedor en esta batalla. Y le acabo de decir que en una batalla, que en una lucha, que en una guerra, solo hay vencedores y vencidos. Entonces dice, siempre carguen el escudo de la confianza. La Reina Valera 60 lo dice en un lenguaje más evangélico. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Mire hermano, qué tremendo. Todos los días tenemos nosotros una batalla espiritual contra potestades espirituales,
que viven bombardeando nuestra mente con dardos de fuego encendidos que nos dicen: vos no servís para nada, sos un inútil, sos un haragán, estás enfermo, mira cómo tenés la cara, se te están cayendo los cachetes, que por aquí, que por allá, porque lo que se pretende es infundir temor en el que va a ir a la batalla. Hay una palabra, hermano, tal vez me la encuentran por ahí, la palabra pusilánime. La palabra pusilánime, es decir, un cobarde. El propósito de lanzar dardos a la mente es que usted y yo nos acobardemos ante las circunstancias. Fíjese, hermano, que tremendo esto, ¿verdad? Mire, pues con esta situación que estamos viendo de esta pandemia, ¿cuántos dardos le han venido a usted a la mente? ¿Cuántos dardos le han venido? ¿Y si me contagio? ¿Y si me enfermo? Ayer estaba viendo una película yo, que mire, mi esposa dice que todo esto ya estaba preparado de antemano. Estaba viendo una película que se llama Contagio. Yo no sé si la película la hicieron post-COVID, porque mire, hermano, es impresionante la cantidad de coincidencias que tiene una película con lo que está pasando ahorita. Y ¿cómo se llama? Y mi esposa dice que eso ya estaba hecho antes. Jonathan también dice que ya estaba hecho antes. Pero si ya estaba hecho antes, yo digo, qué tremenda imaginación la que tienen esta gente que hace los guiones de las películas, hermano, para, en base a los acontecimientos que se están dando, poder visualizar algo que podría pasar. Eso no es profecía. Y entonces, con esta situación que estamos viviendo, ¿cuánto dardo podrá venir a mi mente? Fíjese, hermano, si me preocupo, yo digo: ¿y si me enfermo? Primer dardo: ¿y si me enfermo? Segundo dardo: ¿y si me muero? Tercer dardo: ¿y mis hijos? Pero el más chiquito mío tiene 15 años. Ahora, aquellos padres que tienen un hijo, el más chiquito, el más grande de 10, el más chiquito de 4. Yo pienso algo, hermano. A menos que uno sea un gran irresponsable, uno puede decir, como he oído decir a muchos hermanos: hay el que viene atrás que empuje. Es bíblico. Hay por ahí alguien que en la palabra que dijo: bueno, dijo, hay un rey de Israel que Dios dictó sentencia, emitió un juicio por su conducta. Y le digo: pero no lo voy a hacer en tu tiempo, porque amo a tu padre. Porque amo a tu padre, le dijeron a ese rey: no lo voy a hacer en tu tiempo, pero después de que te muras, y dijo: bueno, como no es en mi tiempo. Hay hermanos, hay gente, hermano, que dice: ay, que mire qué hace el que viene atrás. Entonces, qué cantidad de dardos vienen a la mente. Pero la única manera, hermano, de que nosotros podemos vencer es estando revestidos de toda la armadura de Dios. Y el verso 16 dice: sobre todo, tomen el escudo de la fe. Fíjese, hermano, que yo estaba leyendo un comentario aquí, ¿verdad? Dice que esas armaduras, Pablo toma como ejemplo el traje de guerra del soldado romano, la armadura. Y dice que ese traje, esa armadura, protegía los órganos principales del cuerpo humano. Protegía la cabeza, protegía el pecho, protegía los muslos, protegía los ojos, para que el soldado no fuera por un flechazo, por un dardo. Fíjese, hermano, que la cabeza, oiga esto, la cabeza del soldado romano era el principal objetivo del contrincante. Todo iba, hermano, a darle había hasta un arma que se llamaba mazo, el mazazo, el espadazo, el machetazo, si usted quiere, iba, hermano, destinado a dañar la cabeza. Nosotros tenemos que, vamos a ver un verso más abajo. Dice, miremos el 16. Dice: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Los dardos son pensamientos
hermano, que van a la mente para debilitar, para desilusionar. Desde a mí no me quieren, a mí no me toman en cuenta, a mí que por aquí, que como soy negro, que como soy feo, que como soy canche, que como soy chaparro, que como... La mente es tremenda. Pero revestidos de la armadura de Dios, sobre todo, dice, del escudo de la fe. Y el escudo de la fe nos quedamos cortos. Y leamos como debe ser, dice, el escudo de la confianza, el escudo de la certeza, el escudo de la seguridad, el escudo de la obediencia, el escudo de la convicción de que sobre todas las cosas tenemos. Fíjese, hermano, que yo conozco un hermano que hace poco dijo, mire, pues, de paso que me pueden ver, ¿verdad? Pero me impresionó eso, me impresionó, porque todos nos pensamos, usted no se ha puesto a pensar alguna vez, ¿qué pasa si me contagio? En esa película que le digo, Contagio, la película está un poco sobredimensionada, no se, gloria a Dios que no se ha dado así, pero en esa era un virus SARS, un virus respiratorio, un virus que no sé qué, y en la película los que ya la vieron no me dejan mentir, para todo el mundo usando mascarilla. Y una gran mortandad. Esto que se ve ahorita en la vida real no es nada con la mortandad de la película. ¿Por qué? Porque la mortandad de la película era de cada 5 iban a morir 2. Mire, y un hombre por ahí, que era conserje de un edificio, del edificio donde estaba la Oficina Nacional de Enfermedades Infecciosas. Es que mire, pues, el conserje tenía un temor de morirse. Porque decía, pero de cada 5 se van a morir 2. Ese es el pesimista. Pero hay un optimista, le decía un médico, una doctora, le dijo, pero mira, le digo, pero pues mejor ponerte a pensar que de cada 5 van a sobrevivir 3. Pero como la mente, hermano, está bombardeada por los dardos del enemigo, uno nunca piensa. Por ejemplo, esta pandemia, dicen que se están muriendo, aquí en Guatemala hasta más porque mucho desorden, por nuestra necedad, ¿verdad? Pero aquí se están muriendo un promedio de 4 personas de cada 100. Y eso nos mete temor, eso nos asusta, nos preocupa, nos deja aquí, por allá, por allá. Pero ¿por qué mejor no pensamos que de cada 100 sobreviven 95? ¿O no? ¿Verdad? Y más usted, hermano, que tiene la confianza, la seguridad, la certeza, porque usted está revestido del escudo de la fe, con el cual va a apagar los dardos de fuego del maligno. Decía un hermano, yo no le voy a atribuir, si me contagio y me muero, yo no le voy a atribuir la gloria de mi muerte al COVID. Lo que voy a hacer, digo, es darle gracias a Dios que va a usar el COVID para llevarme a su presencia. ¿Sabe qué es el problema nuestro? Que no tenemos la certeza, la seguridad y la convicción de que al morir vamos a ir a su presencia. Ese es nuestro problema. ¿Y sabe por qué tenemos ese problema, hermano? Porque vivimos una vida tibia. Vivimos en la tibieza espiritual. No nos definimos. Dice el verso 17. Y fíjese, hermano, que si estuviéramos aquí en una audiencia presencial, escogería gente al azar para preguntarle algo. Dice el verso 17. Y tomad el yelmo de la salvación. Y tomad el yelmo de la salvación. Y le decía que si estuviéramos aquí en una reunión presencial, escogería gente al azar para preguntarle, ¿qué es el yelmo, hermano? Porque leemos el texto un montón de veces, pero como no nos preocupamos, no entendemos qué es yelmo. Yelmo no es una palabra que se use no es parte de la jerga de nuestro idioma diario. Entonces nosotros leemos, ¿verdad? Y tomad el yelmo de la salvación, y usted sigue leyendo sin entender qué es el yelmo de la salvación, porque no somos gente, hermano, que tenga la costumbre de leer, de escudriñar, de preguntar, de inquirir. El salmista decía, una cosa le he pedido al Señor, que esté yo en la casa de Yahweh todos los días de mi vida, para inquirir, para buscar en su templo. ¿Cuánto tiempo le damos nosotros a la palabra para inquirir? Dice, y tomad el yelmo de la salvación. Entonces tenemos que usar, hermano, una versión como la Biblia de A.
Dice, y tomen el casco de la salvación. Yo tengo que tener, ¿dónde se pone el casco? ¿Verdad? Es como dijo un hermano ahorita, en la cabeza. Pero eso es porque tiene inteligencia, porque en Guatemala lo usan en el codo. ¿Cuántos motoristas miro yo en la calle, hermano? Y el casco van manejando aquí y el casco va colgando aquí en el codo. Así somos los chapines. Y la mascarilla, aquí la usamos, ¿sí? Aquí usamos la mascarilla. Yo he visto gente con la mascarilla de diadema, aquí usan la mascarilla. El resultado es que ayer, no es que día, ayer, 3.575 casos nuevos, la cifra más alta en toda la pandemia. Regresemos. Creo que la Biblia en lenguaje sencillo dice que la salvación, ahora, solo miremos algo, la salvación, la palabra salvación en el hebreo es Yeshua, la salvación es Cristo, pero recuérdense que Cristo es la palabra que se hizo carne, es la palabra hecha carne, dice la Biblia en lenguaje sencillo, que la salvación los proteja como un casco, oiga, y mire cómo cierra, dice, y que los defienda. ¿Quién? La palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Entonces, mire pues, hermano, por eso es que nosotros vivimos atemorizados. Por eso es que nosotros vivimos en temor. Porque la espada del Espíritu es la palabra. Pero tenemos muy escasa palabra en nuestra mente. ¿Me estaré dando a entender? Ya me quedé trabado aquí y llevo 32 minutos. Bueno, volvamos a la versión Reina Valera 60. Tenemos dos batallas. Una contra huestes espirituales según Efesios 6:12 y otra contra los deseos carnales. Ahora, vamos al 8:1 de Romanos. Fíjense, hermanos, que ayer escribí algo que no me arrepiento de haberlo escrito. Porque al final Dios levantó gente, pues no quiero decir ministros para no incluirme yo, porque... pero mire pues, los ministros de Dios los pusieron para instruir, para que se constituyan en atalaya. Efesios 4:11 dice, a fin de capacitar a los santos, para adiestrar. Entonces, mire, pues dice 8:1 de Romanos, dice, ahora, ¿cuándo es ese ahora? Ahí vamos a ver más adelante. Ahora pues. Quiere decir que si hay un ahora, hay un antes. Si hay un hoy, hubo un ayer. Y si hay un hoy, va a haber un mañana. ¿Sí? Si hay un hoy, hubo un ayer. Y va a haber un mañana. Dice, ahora pues, ninguna condenación. No hay ningún veredicto contrario. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora, mire cómo termina el verso. Los que no andan, esa palabra andan, la conocemos, es la palabra peripateo. Esa palabra ya la vimos una vez, cuando leímos aquella vez que decía, desde entonces algunos de sus discípulos ya no andaban con él. Entonces, los que no andan, ¿para quienes no hay condenación? ¿Para quienes no hay una sentencia adversa? Porque mire pues, hermano, otra vez, le acabo de decir que cuando hay una batalla, que cuando hay un conflicto, cuando hay una lucha, cuando hay una guerra, hay vencedores y hay vencidos. Ahora, y vemos esto a un tribunal. A usted lo llevan a un tribunal y usted es el acusado y solo va a haber dos veredictos. Vencedor si lo absuelven, vencido si lo condenan. Me estaré dando a entender, hermanos.
en un tribunal, en un juzgado, usted va a ser vencedor si lo absuelven. ¿Qué es ser absuelto? Ser absuelto es ser declarado inocente. Pero si a usted lo condenan, hermano, usted fue vencido en juicio y usted es perdedor. Dice, ahora pues, ninguna sentencia adversa, ninguna condenación. Hay unas versiones que dicen ningún juicio, porque esa palabra condenación que aparece ahí, si no estoy mal, es la palabra crisis. Cataclisma, es una sentencia adversa, ¿sí o no? Porque eso lo había leído. Es un veredicto en contra. El veredicto es contra es cuando dice, nosotros aquí en Guatemala no se mueve así, aquí es el juez el que dictamina, pero en otros países dicen, nosotros el jurado hemos encontrado al acusado culpable del cargo de negligencia. Ahora mire pues, hermano, si a usted y a mí nos enjuiciaran en cuanto a nuestra diligencia, ¿cómo saldríamos? ¿Vencedores o vencidos? Nosotros encontramos a los acusados en cuanto al cargo de negligencia, culpables. Ya, la sentencia, el veredicto fue adverso. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan, la palabra es peripateo, quiere decir andar. Por eso dice ahí los que no andan, quiere decir moverse alrededor. Peripateo es yo me muevo alrededor. Y también quiere decir moverse uno mismo. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no se mueven alrededor de sí mismos, los que no se mueven alrededor de la carne, dice el verso. Pero cuando está hablando de la carne, hermano, está hablando del alma, porque si tomamos carne, la palabra carne es sars, y la carne es el revestimiento del cuerpo. Pero esa carne suya, ese cuerpo solo es el medio por el que transportamos un alma. Y el alma son las emociones, la voluntad y el intelecto. Entonces, peripateo, los que no andan alrededor, los que no se mueven a sí mismos, alrededor de sus emociones. Por eso les decía ayer, mire pues hermano, hay una cantidad de contagios en Guatemala. Porque ya llevo, cualquier parecido es pura coincidencia, ya llevo 15 días de no ver a mis nietecitas. Yo le dije a usted el año pasado, y lo mismo pasó este año. Mire pues hermano, hay una serie de restricciones que debemos respetar nosotros. Evitemos las reuniones sociales, las reuniones que no tienen ningún sentido de obligatoriedad. Pero cuánta gente, hermano, salió el 10 de mayo del 2020, el 10 de mayo del 2021, a amontonarse en los restaurantes, a amontonarse en los supermercados, a amontonarse en las ventas de comida rápida, para llevarle un regalito a mamá, porque es el día de la madre, caminando alrededor del alma, moviéndose alrededor del alma, ¿va? Y es cierto, fue a ver a su mamá, pero hoy ya no lo puede ver su mamá, porque ya no vive la mamá, o porque ya no vive el hijo, o porque ya no vive ninguno de los dos. Yo prefiero no ver a mis nietas hoy, pero verlas cuando tengan 15 años, pero verlas cuando se casen. ¿De qué me sirve ver a las nietas hoy? Si las puedo ver por el chat, pueden tomarles una foto y mandarme, o a mis nietos, o a mis hijos. Pero ¿de qué me sirve a mí, hermano? Hoy vamos a ir a ver a mi hijo. Cuando terminemos de transmisión vamos a ir a ver al nene, porque ya tiene 35 años el nene y no tengo un mes de no verlo. Movidos por emociones, por sentimientos. Y vamos a ver al nene, ¿verdad? Pero ya no voy a estar dentro de 5 años cuando el nene sea padre, porque me dejé mover por el alma. Si yo dejo que lo que me mueva a mí, que lo que me haga hacer a mí, que lo que me impulse a mí, sea el Espíritu de Dios,
Dice, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque mire hermano, los que andan conforme al Espíritu, los que se dejan guiar por el Espíritu, van a ser vencedores. Simplemente. El guiado por el Espíritu se va a revestir de toda la armadura de Dios. Y todas las circunstancias adversas de las batallas, de las guerras, de los conflictos. Mire hermano, qué situación más difícil la que estamos viviendo. Pero si usted se contagió, y si está leve, si está moderado, si está, hay una palabra que usan ahora, si está estable, dele gloria a Dios. Ahí me contaron de una persona, hermano, que está echando sapos y culebras para que esta enfermedad desgraciada. Hermano, usted dele gloria a Dios. Porque Dios todavía está teniendo misericordia de usted. Y ya lleva 3 días, ya lleva 4 días, ya había 5 días en batalla del cuerpo físico. Pero le quiero recordar que la palabra dice, no teman a lo que mata el cuerpo. El COVID lo que puede hacer, hermano, es matar el cuerpo físico. Pero usted está revestido del casco de la salvación. Usted tiene la convicción aquí, la certeza aquí. Que si, es que mire hermano, hablar de convicción es fácil. Pero el apóstol Pablo decía, sea que vivamos. ¿Y qué más dice? ¿No se acuerdan? Yo sí sé. Sea que estemos vivos, o sea que estemos muertos, eso tiene que estar, tengo que tenerlo yo aquí como un casco. La palabra, creo que ya no cerré la idea cuando se la dije hace un rato, la palabra Jesús es la transliteración de una palabra hebrea, que es la palabra Yeshua, que también es Josué, se transliteró. Josué es una transliteración de la palabra Yeshua, y esa palabra Yeshua en el hebreo quiere decir salvación. Salvación. Entonces, ninguna condenación, ninguna sentencia adversa hay para los que están en Yeshua, en la salvación. Pero esa salvación, hermano, tiene que estar aquí en mi mente, como un casco que me protege. Yo tengo que tener la convicción, la certeza y la seguridad de que lo que Cristo hizo cuando entró al planeta Tierra, despojándose, hermano, de todos sus atributos divinos, que usted y yo, como no leemos la palabra, no tenemos ni idea de qué estamos hablando. Dice, se despojó a sí mismo. Usted y yo, hermano, ni idea tenemos de lo que estamos hablando. Pero tomó un cuerpo humano y cargó sobre sus espaldas el peso del pecado de todos nosotros. Ahora, ¿usted cree en eso? ¿Usted cree que Dios, hermano, no sé si esto lo voy a decir bien, pero yo sé que el Padre descargó toda su ira, toda su molestia por los pecados de la humanidad sobre un hombre? Dice, y la paga de nuestros pecados cayó sobre él. Por eso, hermano, es que el Padre volteó el rostro. Dice, si yo creo en eso, ahora, creer solo es el inicio. El creer solo es el principio. Porque entonces yo tengo que hermanos, por lo demás, fortaleceos en el Señor. Fortalecerse es alimentarse. Fortalecerse es nutrirse. Yo estoy fuerte, hermano, cuando me nutro. Yo estoy nutrido cuando me alimento. ¿Y nosotros de qué nos alimentamos? Nuestro sustento, nuestro alimento en la palabra. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan movidos por emociones, ¿no? Ay, es que se murió don fulano. Cualquier parecido es pura coincidencia. Es que se murió don fulano, es que son los 15 años, es que es la boda, es que
Hermano, no es tiempo de que nos movamos por sentimientos, no es tiempo que nos movamos por emociones. Sigamos leyendo. Entonces, yo le decía a usted hace un rato, tenemos dos batallas, contra huestes espirituales, contra seres espirituales, en los aires que ejercen influencia sobre las personas. ¿Sobre qué personas? Sobre las personas que no han recibido a Cristo, o sobre las personas que, habiendo recibido a Cristo, no están revestidos de toda la armadura de Dios. 8.1 de Romanos dice, ahora pues, quiere decir que así hay un ahora, hay un antes. Vayamos ahí mismo en Romanos al capítulo 7. Vamos a ver hasta dónde podemos avanzar. Porque me impresionó algo en el capítulo 7 de Romanos, fíjese hermano. Capítulo 7 de Romanos. Leamos el verso 7. Tendríamos que leer todo, pues. 7 de Romanos, verso 7. Oiga lo que dice el apóstol Pablo. ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Ahí voy a tratar de explicar esto, hermano. Porque tampoco conociera la codicia, si no estuviera escrito, no codiciarás. Si no estuviera escrito en la palabra, no codiciarás. Cada vez que yo codicio, no peco. ¿Me di a entender? Si no estuviera escrito, no codiciarás. Cuando codicio, no estoy pecando, porque no hay una ley que regule el acto. Mire pues, el 8. El 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque el pecado es un ente espiritual, hermano, que se mueve en las regiones celestes y que ejerce influencia. Entonces el pecado te dice, o me dice a mí, ya viste a la hermana, ya viste a la mujer del vecino, ya viste el carro, ya viste el puesto de aquel, si vos sos más inteligente que él, sos amigo del dueño. Produce codicia, el pecado, tomando ocasión por el mandamiento. Produjo en mí toda codicia, porque sin la ley del pecado, porque sin la ley el pecado está muerto. Mire el verso 9, yo creo que por aquí nos vamos a quedar, hermano, para no meternos, porque esto es difícil de entender si nosotros no escudriñamos la escritura, si no nos esforzamos. Mire pues, dice el verso 9, Reina Valera 60. Dice, y en un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Yo, hermano, mire, dándole vuelta a ese verso, porque yo creía tener una idea de qué yo estaba leyendo y de qué estaba entendiendo, porque yo no entendía eso que dice, y en un tiempo yo vivía sin ley, porque eso me confundía, porque en otra parte, allá en Filipenses capítulo 13, el apóstol Pablo dice, en cuanto a la ley, hablando de él, dice, en cuanto a la ley, irreprensible. Pero entonces, ¿por qué dice, y en un tiempo yo vivía sin la ley? Para entender esto, fíjese, hermano, que yo dije, vamos a ver qué dice la perspectiva hebrea de este verso. Entonces, leí el texto, nunca lo había hecho. Nunca lo había leído. Leí las primeras palabras del 7:9 de Romanos en la Biblia Kadosh. Y ahorita vamos a terminar. Vamos pues a la Biblia DA. Romanos 7:9. Oiga pues. Dice Romanos 7:9. Dice, hubo un tiempo que estando fuera del marco de la Torá, yo estaba vivo. Se lo voy a explicar. Se lo voy a explicar para usted y para mí.
Hubo un tiempo en que estando fuera del marco de la palabra es un marco, la palabra nos regula la conducta. Dice la palabra, no, mire pues hermano, para que, es porque si digo, no codiciará usted, pero eso es el antiguo pacto. Mire, pues se lo voy a decir en Mateo 22, 23. Cristo estableció un mandamiento. Y recuérdese que Juan 14, 21 dice, el que obedece mis mandamientos, el que tiene mis mandamientos y los obedece es el que me ama, punto. El que no obedece mis mandamientos ese no me ama, punto. Mire pues, hubo un tiempo que estando fuera del marco de la Torah, fuera del marco de la palabra nos marca a nosotros los espacios, los límites donde nos debemos mover. Entonces dice Mateo 22. Vamos a Mateo 22. Mateo 22. Ay, permítame, hermano, si me perdí el verso. Dice, amarás al Señor tu Dios. No me acordaba que era 23. Ayer me busqué ese verso, Carolina. No me acordaba, era 22, 22, 3. O sea, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo. O es 23, 22, hermano. Mateo no tiene 32. Esa es la nueva versión. 37 tal vez. Aquí, perdón, hermanos, que ya no miro. Mateo 22, 35. Oiga pues. Y uno de ellos, un fariseo, experto en la ley, estoy leyendo Biblia textual, preguntó para probarlo. Le dijo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? ¿Cuál es el marco de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mire pues, hermano, ahí tenemos que movernos nosotros. Dentro del marco del amor al prójimo. Si usted no ama al prójimo, hermano, si usted y yo no amamos al prójimo, es decir, no lo respaldamos, no lo respetamos y no lo valoramos, hermano, estamos, como decía el apóstol Pablo, Biblia Kadosh 7:9 Romanos, fuera del marco de la palabra. Usted puede ser la profeta de la congregación, usted puede ser el pastor, el apóstol, el obispo, el que toca el teclado, la batería, el bajo. Usted puede ser el que hace la limpieza de todo el templo usted solito y la hace de rodillas, porque mientras está haciendo la limpieza usted está orando las 4 horas que se tardan en hacer la limpieza. Usted puede hacer un montón de cosas, pero si usted no ama al prójimo, está fuera del marco de la escritura. Dice el apóstol, cuando yo estaba fuera del marco de la Torah, estaba vivo. ¿Pero vivo para quién? Vivo, hermano, para su naturaleza carnal. Porque, hermano, mire, pues antes de que usted se enterara que tenía que amar al prójimo, usted no estaba en la obligatoriedad de amar porque usted era ignorante. Pero dice, pero cuando el mandamiento en verdad me alcanzó, cuando de veras, hermano, la palabra me alcanzó, cuando la palabra de veras tomó control de sus pensamientos, el pecado cobra vida, porque usted ya tiene conciencia que cuando usted es apático, indiferente, por eso mire pues, hermano, uno a veces se molesta y se enoja. ¿Cómo puede? Tenemos un momento de oración, sabemos que hay hermanos de nuestra congregación, aún parientes, que están sufriendo, hermano, porque dejaron de haber ingresos, porque hay una enfermedad que está consumiendo la vida, porque estamos aislados del mundo, por eso el otro, y estamos la congregación respaldando, respetando y valorando a nuestros hermanos que están con problemas de salud. Pero usted anda de paseo, usted anda en el restaurante, usted anda con la novia. Quiere decir que no hay una demostración de que hay un amor al prójimo, un respaldo al prójimo, no hay ajabá. Dice, pero cuando el mandamiento de verdad me alcanzó, Biblia Kadosh, el pecado cobró vida.
Dice uno, hay gente que me ha preguntado a mí, ¿y ustedes por qué en esa congregación cada vez que inician un culto se reconcilian? Y chupan pues, y fuman pues. Mire pues, hermano, cuando yo no amo a alguien, cuando yo no vivo a la luz del mandamiento, estoy fuera del marco de la palabra. Y entonces estoy caído. Y puedo estar caído, es decir, fuera del marco de la palabra, en privilegio. No chupo, no fumo, no mujereo, no echo tragos, no diezmo, no ofrendo, pero tengo privilegio. Porque el mandamiento no me ha alcanzado. Dice la Reina Valera 60, dice, pero venido el mandamiento. Tal vez miramos, vamos a buscar algunas versiones, hermano. Ahí me va a ayudar. ¿Qué versión es? Mira esta versión que me trajo mi esposa aquí, dice, por eso es 7:9 Romanos, no sé qué versión es, no me dijo ella. Por eso, antes de entender lo que la ley demanda, antes de entender lo que la palabra demanda, yo me sentía bien, así dice la versión es, pero cuando comprendí que había quebrantado la escritura, entendí que estaba sentenciado a muerte por pecador. Mire, hermano, qué impresionante esto. Miremos ese verso en la Biblia. Eso no me dijo ella, aquí me lo encontré yo, es la Biblia en CST, Biblia en castellano antiguo. Por eso, 7:9 de Romanos, 7:9 Romanos, Biblia CST. Por eso yo me sentía bien, antes de que yo entendiera, hermano. Dice, por eso yo me sentía bien antes de comprender lo que la palabra requiere. Pero cuando lo comprendí me di cuenta de que el pecado estaba ¿dónde? ¿El pecado estaba dónde? El pecado está en mí. Por eso es que tenemos una batalla que el apóstol Pedro, 1 Pedro 2:11 dice, les ruego, hermanos, que se abstengan. Pero se puede abstener únicamente aquel que conoce la escritura. El que puede ofrecerle resistencia a los apetitos de la carne. Vamos a terminar, hermanos, porque el tiempo se nos fue. Santo Dios. Seguimos el día de mañana. Espero, hermano, que usted lleve la secuencia, que usted estudie, recapacite, pero sobre todo, hermano, clamamos misericordia para que el Espíritu de Dios nos haga comprender, hermanos, a nosotros la importancia de que la palabra de Dios tome el lugar que le corresponde en nuestra vida. Dios les bendiga y les guarde. Gracias por el privilegio de poder estar en la presencia del Dios eterno y por permitirnos entrar a la intimidad de su hogar. Dios les bendiga y les guarde. Sigamos orando por los hermanos que están en batalla con su salud. Que Dios los respalde y que Dios sea su pronto auxilio en las tribulaciones. Amén, amén, amén.